día de los difuntos, 1 de noviembre, y los vecinos del Monte de las Ánimas se recogen en sus casas pronto y con gran temor. De esa noche se cuentan en el lugar sucesos terribles, ruidos, aullidos de lobos, arrastrar de huesos, gritos. La hermosa Beatriz, para probar el amor de su primo Alonso, le pide que vaya de noche al Monte de las Ánimas a recoger una cinta azul que ha perdido. Alonso, a pesar del respeto que el lugar le impone, va a buscarla, mientras Beatriz, arrepentida de su petición, espera su regreso. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. Cuando menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro de oraciones, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los textos que la iglesia consagraba el día de los difuntos a los que ella recibe. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas que alance del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas, y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y chispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de algo distante. Lejanos ladridos de perros. Voces confusas. Palabras ininteligibles. Ecos de pasos que van y vienen. Crujir de ropas que se arrastran. Suspiros que se ahogan. Respiraciones fatigosas que casi se sienten. Estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. ¡Bah! Veía con fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas como bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando dilatándolas se fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. «Va», exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la alfombra de raso azul del lecho. ¿Seré yo tan tonta como esa pobre gente cuyo corazón late de terror cuando le cuentan una historia de miedo? Y cerrando los ojos, intentó dormir.
pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras del brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se murió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo. Y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas más cerca, otras distantes, doblaban tristemente con las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella apareció eterna Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto la banda azul que perdiera el monte. La banda azul que fue a buscar a Luz. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiar la muerte de Alonso, el primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos en la maleza del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas del ébano de derecha, desencajados los ojos, entreabiertas la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta de horror. Bueno, os voy a contar yo ahora algo que lo conozquéis. Algo que... Cuidado que me mansa, y después te... Os voy a contar algo que me sucedió hace tiempo. Nunca lo he llegado a contar en persona porque, ya sabéis, la gente escucha una historia más extraña de lo normal y te toma como loca, aquí ya veis. Bueno, la cosa es que yo iba un día cualquiera, como Gonzalo. En vez de ir al tecnológico, decidimos cambiar un poco y yo qué sé, ir a los pinos, dar una vuelta, coger la bici, algo inusual. Cogimos y nos fuimos allí hacia los pinos, donde se hace la romería. Así que empezamos a investigar, a dar vueltas con la bici, como cualquier chiquillo haría. Yo me sentí atraída hacia aquel lugar, no sé, tenía algo extraño. Llegamos allí y me acerqué y me pareció ver como un extraño trozo de tela, blanca, roja, manchada, no sé decir el color exactamente. Sé que estaba allí y que fuimos a mirar qué era, porque claro, la gente de la romería se suele dejar cosas tiradas por ahí, ya sabemos cómo son. Así que fui allí y empezamos las dos a escarbar como pudimos con las manos, dando todo el trozo de piedra que se nos interponía y sacamos una muñeca.
cualquier niño se la podía haber dejado allí, porque la muñeca era bien fea, a morir. Entonces, pero lo siento, es que me cuesta más de lo que creéis, es complicado, ¿sabes? Nunca lo había contado. Estaba allí y vi aquella muñeca y digo, una más del montón, un típico nenuco que la puerta, bueno, la dejamos allí, no pasó más nada, nos fuimos y allí se quedó. Seguimos con nuestro camino, como cualquier herida. Y entonces pues nos paramos pero a sentarnos un rato, estábamos cansados. Entonces fue cuando me giré y la vi ahí. Estaba ahí, estaba puesta, estaba ahí, Dios, estaba ahí, no sé cómo llegó allí. Estaba puesta. Carmen, ¿te va a caer? ¿Qué está dando dolor? Estaba ahí puesta y Dios, no sé cómo pudo llegar hasta allí. No sé, siempre llegaba a pensar, creía que era, seguro que era Sara, tenía que ser Sara. Yo no era. No, ¿verdad? Pues no era, a mí no me cuenta historia. Yo solo sé que al ver aquella cosa allí, la sangre se me dio al instante, el corazón me dio un vuelco y claro, yo no sabía qué hacer. Así que intenté creer, necesitaba creer que la había puesto ella. Necesitaba una razón para no volverme loca. Pero bueno, seguimos con tal cosa y nos fuimos a por Marta. Ella daba esa noche una fiesta en su casa. Anda que me contáis las cosas. Era complicado, ¿vale? No es tan fácil como parece. Nos fuimos a casa de Marta y intentamos evadir el tema, ¿sabes? Intentamos no hablar más de eso. Un secreto extraño, suelen pasar mucho, pero ya está. Solo eso. Entonces, estábamos tan tranquilas, hablando, encima de su cama, cuando una extraña, no sé definirlo, como una sombra, algo rompió un jarrón. Aquello cayó al suelo y se rompió, y solamente lo escuchamos, pero es que no había nadie en su casa. Es que era improbable. Así que nos escondimos, seguimos con otra cosa y la íbamos acostando. Y a la mañana siguiente, tras despertar, la muñeca estaba ahí. La familia se componía de un matrimonio y de 2 hijos. La mayor de las chicas era una joven despreocupada, alegre, tan pispireta y traviesa que rayaba en desesperación. La hermana pequeña, Abelgunde, contrastaba de la manera muy singular a la mayor. Una palidez mortal cubría sus labios y sus mejillas. Sus movimientos eran sumamente lentos y delicados. Una muchacha tan reservada. Abelgunde había sido la criatura más encantadora y vivaracha que pudiera imaginarse. Se celebraba su 14 cumpleaños en una fiesta a la que había sido invitada muchas amigas y compañeras de juego. Todas ellas se habían sentado formando un círculo en el hermoso bosque del parque del castillo y se entretenían contándose anécdotas e historias divertidas, riéndose de todo sin preocuparse. La tarde iba cayendo y ya se iba haciendo de noche, pero no le importaba, se divertían. ¡Oídme!, gritó Abelgunde cuando ya se había encerrado completamente en la oscuridad del bosque. ¡Escuchad, niña! Ahora quiero aparecerme ante vosotras como si fuera una dama de blanco, de la que a menudo hablaba nuestro viejo jardinero, que murió hace poco.
pero tendrás que venir conmigo hacia el final del jardín, donde se halla la vieja ruina. Diciendo esto, se volvió en su chal blanco y con paso frágil y ligero se deslizó por un caminito que abría en la espesura. Las niñas la siguieron entre broma y grisa, pero apenas había llegado a Belgunde a la bóveda derruida, se quedó rígida, como petrificada. Incapaz de mover ninguno de sus miembros, el reloj del castillo dio las 9. Las niñas no habían visto nada, pero del inmenso ruido que había pegado a Belgunde, corrieron. Llegaron a Belgunde del interior. Por fin, la joven volvió en sí y contó que hubo entrado a la bóveda, muy cerca, frente a ella, una figura etérea, como envuelta en niebla, que alargó la mano como queriendo atraparla. Aquella aparición fue atribuida a las fantasmas ilusiones del producto de la mágica luz crepuscular. Abelgunda se repuso por completo esa misma noche del susto, de tal modo que no se temió ninguna secuela alguna, sino que sí, a la siguiente tarde, apenas dieron las 9, la joven presa del terror dio un brinco en medio del círculo de amigos que la rodeaban y comenzó a gritar: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es que no la estoy viendo! ¡Joder! Abelgunda afirmaba que cada martes a las 9 de la noche se le aparecía la figura y permanecía ante ella unos segundos. Todo esto sucedía sin que ninguna otra persona pudiera percatarse de la presencia o de la que percibiera por ningún motivo alguno sensación psicológica. Abelgunde fue tomada por loca y la familia se avergonzó absurdamente del estado de su hija. Cierta noche, la pequeña familia se hallaba reunida como de costumbre en una habitación lateral muy agradable, sin que ningún otro extraño se encontrara entre ellos. En esto, el reloj dio las 9 y Abelgunde, blanca como un cadáver, se desplomó sobre su sillón. El labor se escurrió entre sus manos. Entonces se levantó lentamente y mirando fijamente en el espacio vacío de la habitación, murmuró con voz apagada y cavernosa: ¿La veis? ¿La veis? Mirad ahí. ¿Es que no lo estáis viendo? Y como carente de voluntad, con la mirada fija y perdida, Abelgunda se volvió, hizo un gesto para decir algo que se hallaba tras ella. Cogió un platito por el que casualidad estaba encima de la mesa. Lo alzó entre sí, en el espacio, lo soltó, y el plato, como sostenido por una mano invisible, comenzó a flotar, describiendo lentamente un círculo alrededor de las presentes. Luego se posó otra vez cuidadosamente sobre la mesa. Quedó libre. Abelgunde de secuelas posteriores. La madre murió al poco tiempo. Auguste, la hermana, fue asaltada por una locura que creyó que era ella, aquel espíritu incorpóreo que veía Abelgunde. Pues creía firmemente, quien quiera que la viese, caería muerta al instante, víctima de un terror y de un espanto profundo. Es extraño, muy extraño, que desde aquella noche nuestra Abelgunde haya quedado libre del fantasma. Ahora se dedica a cuidar devotamente a su hermana pequeña Esperanza. Un día, mi tía me contó un sueño suyo. Soñó que estaba en su casa y de repente apareció en el patio. En él había 2 tumbas, una de ellas estaba medio abierta. Entonces notó que una mano le tocaba el hombro. Cuando se volvió para ver quién era el demonio.
y le dijo que uno de sus seres queridos moriría, que se despidiera de él. Y se despertó. A los pocos días, su marido murió en un accidente. Y nunca más volvieron a saber de él. Hace muchos años conocí a una muchacha de lo más inusual, crecida en el seno de una familia numerosa. Era una chica traviesa, siempre dispuesta a cometer diabluras y poca merecedora de confianza. Aunque sus padres le querían, siempre estaban en guardia, ante cualquier nueva bancarada que pudiera presentar. Una tarde sucedió que la muchacha pidió que se le permitiese irse a la cama a una hora en la que normalmente tanto ella como su hermana y hermana estaban tomando el té. Aquella era una circunstancia única que intrigó a los criados, quienes de inmediato consultaron la petición con la señora de la casa. El padre la rechazó con un movimiento de mano. Su hermana mayor, la algo de Julia, iba a visitarle aquella noche. Desearía ver a todos los niños antes de que se acostasen. Pero dispuesta a no ser contrariada, la niña perseveró con su petición, gimoteando incluso llorando abiertamente. Finalmente se salió por la suya. Poco después, cuando ya empezaba a anochecer, la madre de la muchacha estaba sentada en su estudio de la parte trasera de la casa, cuando de repente percibió una pequeña silueta moviéndose en el jardín. Mirando a través de la ventana, descubrió que la silueta pertenecía a su hija en el tejado. La madre contempló, algo intrigada, como la chica descendía los escalones del jardín y acercaba corriendo a uno de los extremos del mismo, deteniéndose junto a unos arbustos. En la mano llevaba un tenedor. Tras algunos minutos durante los cuales la madre no podía ver lo que hacía su hija, escondida entre los arbustos, la chica reapareció y regresó a la casa sigilosamente. Sintiendo una natural curiosidad por lo que hubiera podido estar haciendo, la joven con un tenedor salió al jardín para verlo con su propio ojo. En el arbusto, la mujer pudo descubrir un montón de tierra removida recientemente. Usando su mano empezó a investigar. Ocultó unos centímetros bajo la tierra, encontró un sobre blanco y pequeño que evidentemente había sido enterrado por el niño. Levantándose y saliendo detrás de los arbustos para recibir algo más de luz, sacó el sobre. En el interior había dos cosas, una cerilla de azufre y un trozo de papel escrito para la caligrafía infantil de la chica. Mientras la mujer lo leía, sintió un escalofrío de incomodidad que recorría su cuerpo. Y es que en el papel ponía: Querido diablo, por favor, llévate a mi tía Julia. Espero que hayáis disfrutado esta hora de miedo y os voy a mandar a mi querida amiguita a que os dé las buenas noches esta noche. Así que ya sabéis que si escucháis algún ruido raro o alguien os respira por el cuello y la espalda, sabéis que mi amiguita Anabel irá por ti.